Estimados participantes, culminando nuestra sesión del día de hoy, en esta última ponencia tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Karina Urquizo, quien es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesional con 20 años de experiencia en el área de solución de controversias, principalmente en temas vinculados a derecho civil, comercial, contencioso administrativo, tributario y temas relativos a las contrataciones con el Estado. Es árbitro por la Cámara de Comercio de Lima desde el 2016, con experiencia en arbitraje ad hoc e institucionales. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer al Colegio de Abogados de Huánuco y también a B-Lawyer por su invitación y bueno, para dictar este curso de especialización en Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad, como pueden ver de la diapositiva que están viendo, voy a exponer sobre el proceso cautelar. Ahora, antes de entrar propiamente a lo que es el proceso, y noten que está con comillas, sí es importante hacer como un repaso de algunas figuras de manera previa a esto, ¿no? Primero, ¿cómo es que se resuelven los conflictos? ¿No? Ese es el primer tema que creo que es importante tocar. Nosotros sabemos pues, que los conflictos siempre han estado, ¿no? O sea, desde el hombre que vivía en la cueva para poder de pronto atrapar a un animal, venía otro y de pronto quería pues este animal, sacaba el palo, ¿no? Y golpeaba, en fin. Entonces, la forma de solucionar en ese momento los conflictos era utilizando pues la autotutela o la acción directa, ¿no? Y esto significa pues que se utilizaba la fuerza, ¿no? La fuerza o la amenaza para hacer valer, digamos, una posición respecto de la otra, ¿no? No había un tercero que decidiera, sino que era uno mismo que se imponía sobre el otro. Esa es la autotutela. Ahora, aquí hemos consignado en la diapositiva lo que es la autodefensa, pero, y eso me corregirán los abogados penalistas, yo no soy especialista en derecho penal. La autodefensa se utiliza cuando un procesado se puede defender, ¿no? En un proceso penal. Así que no es correcto utilizar la palabra autodefensa, sino lo correcto es decir autotutela, ¿no? Ahora, al día de hoy, por ejemplo, sí está permitido en nuestro ordenamiento jurídico utilizar la autotutela. Ustedes dirán, ¿cómo? Yo no puedo utilizar la fuerza. Efectivamente, no hay propiamente este derecho a que uno utilice la fuerza o la amenaza para recuperar un derecho, pero sí hay ciertas figuras, como por ejemplo la defensa posesoria, ¿no? Esta es cuando yo ejerzo la posesión sobre un bien, ¿no? Me sacan y yo puedo retomar la posesión utilizando la fuerza, ¿no? Pero claro, dentro de determinado tiempo. Otro ejemplo de autotutela es la legítima defensa, que también los abogados penalistas la conocen muy bien. O el caso de las mejoras, ¿no? Cuando una persona, cuando el poseedor introduce mejoras en un inmueble, cuando el propietario le dice, oye, devuélveme el inmueble, el poseedor puede decir, no, yo me quedo, ¿no? Retengo el inmueble hasta que tú no me reembolses por esas mejoras. Otro ejemplo es la huelga, ¿no? O sea, todos estos casos son reconocidos como, por el ordenamiento jurídico como autotutela, que sí está permitida. ¿Bien? Esa es una forma de solucionar los conflictos de manera, digamos, sin que medie o participe un tercero, ¿no? Es una solución a través de la fuerza o la amenaza. Luego tenemos lo que es la autocomposición, que es que las partes son las que solucionan el conflicto, ¿no? Acá tampoco interviene un tercero, pero son ambas posiciones, ambas partes las que van a resolverlo. Y hay la autocomposición directa y la autocomposición indirecta. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, efectivamente dije pues, que no participa un tercero, pero
me refiero a que no participa un tercero que solucione la controversia, ¿no? En el caso de la autocomposición directa, las partes solitas son las que deciden poner fin a la controversia y puede ser unilateral o puede ser bilateral. Unilateral es como cuando una de las partes decide ya no seguir con, digamos, con su posición, y en este caso, por ejemplo, sería el desistimiento, ¿no? El demandante decide poner fin al proceso, se desiste del proceso, o el demandante decide, bueno, desistirse de la pretensión, ¿no? Ya creo que mi colega hace un momento estuvo comentando un poco de las excepciones, y entre ellas esta, así que, digamos, ya no voy a entrar mucho en el asunto, pero esa es la autocomposición unilateral, ¿no? Una de las partes es la que decide desistirse o dejar de lado este conflicto, ¿sí? Luego está la bilateral, y la bilateral es cuando ambas partes se ponen de acuerdo para dar solución al conflicto, y esta es el caso de la transacción, que también mi colega, el doctor Becerra, estuvo comentando al desarrollar la excepción de transacción, ¿no? Entonces, ahí, repito, son las dos partes las que llegan a un acuerdo, ¿sí? Esa es la autocomposición directa. Pero también había adelantado que está la autocomposición indirecta, que sí participa un tercero, pero ojo, el tercero no es el que decide, el que soluciona la controversia, sino básicamente lo que va a hacer es promover una solución, ¿no? Propone soluciones. Este es el caso de la mediación, donde lo que va a hacer el mediador es facilitar la comunicación entre las partes, ¿no? Va a facilitar que negocien ambas partes, pero claro, en ese caso en concreto no es que propone una solución de conflicto, sino simplemente ayuda a las partes a negociar. Y en el caso de la conciliación, ahí sí, pues el conciliador, según la ley de conciliación, sí debe proponer alguna fórmula para dar solución a la controversia, ¿no? Y ahí de repente voy a comentar un poquito. Sabemos pues que antes de las modificaciones introducidas al Código Procesal Civil, la conciliación era no solamente se hacía de manera extrajudicial, sino también había un momento dentro del proceso, ¿no? En el proceso se obligaba a las partes y al juez, ¿no? A que traten de conciliar el asunto, pero luego se emite la ley de conciliación y se dice, no, la conciliación es afuera, y en lugar de mantener la idea de que se promueve una conciliación dentro del proceso, simplemente se quita, ¿no? Y ahora ya es una obligación en la mayoría de los procesos, ¿no? Patrimoniales principalmente, acudir a la conciliación de manera previa al inicio de un proceso. Lo cual, por cierto, muchos abogados lo consideran simplemente como un requisito y no lo toman como deberían tomarlo, que es evitar acudir al Poder Judicial y tratar de dar solución al conflicto. Bien. Y finalmente, la tercera forma de composición, digamos, de solución de controversias, es la heterocomposición, donde ahí sí, un tercero es el que va a dar una solución al caso, ¿no es cierto? Y esto es ¿por qué? Porque claro, ante la sociedad exige ya que no se utilice la fuerza, que las partes no definan solo las cosas, sino que necesitan que sea un tercero el que resuelva el conflicto, ¿no? Entonces ahí es donde se crea pues lo que es la jurisdicción, ¿no? La jurisdicción es cuando se le otorga a una determinada entidad, ¿no? En este caso el Poder Judicial, para la facultad para que diga el derecho, ¿no? Jurisdicción, decir derecho, para que resuelva el conflicto de intereses. Ahora, dentro de la heterocomposición, tenemos la heterocomposición privada y la pública. La privada nos referimos al arbitraje, ¿no? O sea, y ahí ustedes dirán, pero el arbitraje es algo que acuerdan las partes. Bueno, acordémonos también que la Constitución reconoce que el árbitro ejerce función jurisdiccional, aunque también ahí hay muchos comentarios
¿no? Porque algunos señalan que no se puede decir que ejerce función jurisdiccional porque no tiene el poder de coerción, ¿no? O sea, de hacer que se cumplan las resoluciones, los mandatos, el laudo, ¿no? El árbitro no puede hacer eso, ¿no? Y requiere del apoyo del Poder Judicial para hacer cumplir sus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pero igual, digamos, esa es la heterocomposición privada, se refiere al arbitraje, y la heterocomposición pública se refiere al Poder Judicial, que es el Poder Judicial el que, repito, va a decir el derecho, va a dar solución a la controversia, y eso en virtud de la Constitución, que la Constitución le reconoce al Poder Judicial y otra vez al arbitraje, y también a otros, ¿no? Al Tribunal Constitucional, a la justicia militar, la jurisdicción, ¿no? Bien, entonces esas son las formas de solución de controversia. Y ustedes dirán, ¿para qué hablo de todo esto? Pues ya en un ratito vamos a explicar por qué. Luego, también es importante hablar de las clases de proceso. O sea, ya adelanté pues que el proceso nace porque hay personas que requieren que el Estado, ¿no? o en todo caso el árbitro, dé solución a un conflicto, ¿no? Incluso el Código Procesal Civil, en el título preliminar, señala que la finalidad del proceso es solucionar un conflicto o absolver una incertidumbre jurídica, ¿no? Entonces, dependiendo de la tutela que uno busque, se puede dividir estos procesos en tres. Pero otra vez, vean que proceso, en la diapositiva, proceso está entre comillas, ¿no? Ya. Entonces tenemos tres tipos de proceso. Tenemos el proceso cognitivo, el proceso de ejecución y el proceso cautelar. Al proceso cognitivo también se le conoce como proceso de conocimiento, ¿no? O proceso también declarativo. Al proceso de ejecución es el segundo, y el proceso cautelar el tercero, y es al que nos vamos a referir más adelante. El proceso cognitivo, a ver, ¿cuál es la diferencia? Es importante ver que son tres procesos distintos. El proceso cognitivo, ¿qué significa? O sea, ¿qué tiene que ver con diferencia? O sea, ¿cuáles son las diferencias con los otros procesos? En el proceso cognitivo hay un conflicto, ¿no? Entre dos partes, donde cada parte tiene un derecho, o en todo caso sostiene tener, ¿no? Un derecho. Y necesitan que el juez sea el que analice, obviamente, cada posición, ¿no? Analice las pruebas que se le presentan, y sobre la base de las alegaciones, de las pruebas, etcétera, va a decidir, ¿no? Qué derecho prevalece, o en todo caso, quién prevalece sobre el otro, ¿no? El demandante o el demandado. Y cuando decide quién prevalece, obviamente pone fin, ¿no? A la incertidumbre jurídica, o, digamos, da solución a la controversia que se ha sometido a su conocimiento. ¿Y cómo es que logra eso? Obviamente a través de una resolución, ¿no? Y justamente cuando se habla de resoluciones, la doctrina tiene reconoce que hay tres tipos, ¿no? de sentencias, ¿no? O digamos, los de procesos dentro del proceso cognitivo: el proceso declarativo, el proceso constitutivo y el proceso de condena, que al final se refieren a las resoluciones que se van a emitir, las sentencias que se van a emitir dentro de ese tipo de proceso. Entonces, dentro del proceso cognitivo, la doctrina dice que hay tres tipos de procesos: declarativo, constitutivo y de condena. Los procesos declarativos, ¿qué hacen? Declaran un derecho. Pero es un derecho que ya está en la ley, ya está reconocido, simplemente que tiene que decir que existe o no existe este derecho, ¿no? A favor de, obviamente, quien lo pide. Entonces, lo que se busca es que una situación jurídica determinada, ¿no? Se diga si corresponde este derecho a esta situación jurídica específica, ¿no? Entonces, el juez constata una relación, o perdón, una situación jurídica específica, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? O sea, el poseedor ha estado 10 años en posesión de un inmueble,
Entonces ya tiene el derecho, pero requiere, o sea, digamos, no requiere, pero porque ya tiene ese derecho, pero pide de que sea el órgano jurisdiccional el que lo declare. Este es un proceso de declaración. Luego está el proceso constitutivo. Y el proceso constitutivo, a diferencia del otro, es que no es que haya ya una relación o una situación jurídica existente, sino que recién la va a crear, va a modificarla o la va a extinguir, ¿no? Por ejemplo, ese es el divorcio, ¿no? Con la sentencia se extingue el matrimonio, ¿no? La sentencia de divorcio. Y también tenemos el proceso de condena, que en estas sentencias lo que hace es que se establece una obligación a cargo del demandado, una obligación de hacer, de no hacer o de dar, ¿no es cierto? Y en todos los casos las sentencias de condena son título de ejecución, ¿no? Tienen mérito ejecutivo. Ahora, con relación a esta clasificación que he comentado, Juan Monroy dice, esta clasificación lo que hace es confundir a todo el mundo, porque al final todas las sentencias contienen una declaración. Entonces, eso de dividir que procesos declarativos, procesos constitutivos, procesos de condena, no es una clasificación muy adecuada porque, repito, todas las sentencias, o en todos los procesos se emite una sentencia que declara algo, ¿no? Ahora, ya, bueno, dentro de los procesos cognitivos, y eso sí lo podemos verificar en el Código Procesal Civil, existen vías procedimentales, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la dificultad del caso, o a veces también del importe que se cuestiona, y ahí tenemos la vía más lata, ¿no? Que es la denominada la vía procedimental del conocimiento. Tenemos una vía intermedia, que es la de la vía abreviada, y tenemos la vía más cortita, sumaria, ¿no? Que es la vía procedimental del proceso sumarísimo. Entonces, el Código Procesal Civil reconoce estos tres tipos de vías procedimentales, ¿no? Ahora, perdón, y acá algo importante, ¿no? Se dice que el proceso cognitivo es convertir el hecho en derecho, ¿no? En cambio, en el proceso de ejecución es al revés, se dice convertir el derecho en hecho. ¿Por qué? Porque en el proceso de ejecución no existe una incertidumbre jurídica. Ya el proceso de ejecución existe un título, y en este título la parte demandada ya ha reconocido un derecho. Hay un reconocimiento expreso de un derecho por parte del demandado, ¿no? Entonces, no se requiere que se reconozca en este proceso un derecho, ¿no? Sino que más bien se obligue al demandado a cumplir con aquello que se ha establecido en este título, ¿no? Ahora, necesariamente, y eso lo vemos también en el artículo, en el Código Procesal Civil, necesariamente se requiere de un título ejecutivo, ¿no? ¿Y cómo es un título ejecutivo? Son aquellos a los que el mismo Código Procesal Civil o las normas pertinentes le han dado mérito ejecutivo, ¿no? Y el título puede ser judicial o puede ser extrajudicial. Judicial son, por ejemplo, y lo mencioné hace un momento, cuando se obtiene una sentencia, ¿no?, condenatoria, eso ya es un título ejecutivo. Y extrajudicial son justamente cuando no ha habido un proceso de por medio, pero se ha declarado, digamos, una norma, la ley de títulos valores, por ejemplo, le ha dado mérito ejecutivo a este documento. Entonces, en estos procesos, ¿no?, ejecutivos, no tienes que presentar o, digamos, sustentar mayor cosa, no tienes que decir, ay, que la obligación nació así, que nació así, simplemente tienes que presentar tu título ejecutivo y claro, obviamente, de repente, como toda demanda tiene que cumplir con el artículo 424 del Código Procesal Civil, pero digamos, no es que tenga que hacer todo un desarrollo gigantesco, sino que tengo que simplemente sustentar que tengo este título ejecutivo que respalda mi pretensión, ¿no? Y más bien, quien tiene que demostrar que no corresponde, por ejemplo, el pago, va a ser la parte demandada, formulando las contradicciones correspondientes previstas en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, que la obligación se ha extinguido, ¿no?, porque se ha pagado, porque se ha condonado, etc. Que el título es nulo,
porque de pronto no se cumplen con los requisitos que establece la ley de títulos valores, no cumplen con la norma que regula los requisitos de pagaré, por ejemplo. O, por ejemplo, que está sujeto a alguna condición, ¿no? O sea, que no es exigible porque no ha vencido el plazo o porque está sujeto, como dije, a una condición. Ese es el caso de los procesos de ejecución. Y finalmente, entre comillas, el proceso cautelar, que, y esto lo voy a repetir durante toda mi exposición, que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la sentencia que se emita en el proceso, ¿no? Porque, y ahí justamente también vamos a hablar mucho de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, de nada me sirve tener una sentencia hermosa, ¿no? Que declare que mi derecho, que declare mi derecho, que condene al demandado, etcétera, si es que al final no voy a poder, digamos, ver satisfecho este reclamo, ¿no? Este es el proceso cautelar, entre comillas. En la exposición he dicho varias veces, entre comillas. ¿Y por qué? Porque no es, digamos, muchos le dicen proceso cautelar. Es más, el Código Procesal Civil, ¿no? En el título correspondiente dice proceso cautelar. Y realmente no es proceso cautelar. Realmente es procedimiento cautelar. ¿Y por qué? Si nosotros vamos otra vez al artículo que comenté del título preliminar del Código Procesal Civil, el artículo 3, dice expresamente que la finalidad del proceso es solucionar un conflicto de intereses, eliminar una incertidumbre jurídica para lograr la paz social, etc. El procedimiento cautelar no tiene esa finalidad. El procedimiento cautelar no tiene por finalidad eliminar una incertidumbre jurídica, no tiene por finalidad resolver un conflicto de intereses. Tiene por finalidad, otra vez, asegurar la eficacia de la sentencia que se emita en el proceso. Entonces, no se puede decir que es un proceso cautelar, es un procedimiento cautelar. Claro que hay doctrinas, ¿no? O sea, digamos, si no me equivoco, Marianela Ledesma dice que sí es proceso cautelar porque tiene sus propios requisitos y tal, pero propiamente no lo es si nos vamos, digamos, a la definición de lo que es el proceso y su finalidad, ¿no? Un proceso concluye con una resolución, otra vez, que determina o declara un derecho, ¿no? Si es que es un proceso declarativo, o termina en una sentencia condenatoria, pero no acaba con una resolución que concede una medida cautelar, no acaba con una resolución que dispone la retención del dinero que tiene el demandado en las cuentas. Con eso no acaba, ¿no? El procedimiento cautelar, ¿no? O sea, por eso no se puede hablar de proceso. Por otro lado, tampoco se puede hablar pues de una demanda cautelar, ¿no? O sea, lo correcto es decir solicitud cautelar. Y también, no es que cuando me conceden la medida cautelar hay una sentencia cautelar, no, es una resolución cautelar. Entonces, otra vez, por todos lados, por donde lo veamos, no se puede hablar de un proceso cautelar, sino un procedimiento cautelar. El hecho que digamos que la solicitud cautelar se tramite en cuaderno separado no hace pues que sea un proceso aparte, porque está supeditado a la existencia del proceso, voy a decirle principal, ¿no? Porque es más, incluso cuando uno presenta una medida cautelar fuera de proceso, claro, lo presenta antes de que se inicie el proceso, pero incluso tiene que señalar cuáles van a ser las pretensiones que da formular en el proceso que tiene que presentar luego de determinado plazo, ¿no? Entonces siempre está supeditado a algo. Entonces no se puede hablar otra vez de proceso cautelar, sino de procedimiento porque es un instrumento del proceso, ¿no? Que, repito, garantiza la eficacia de la sentencia que se va a emitir en el proceso. Bien. Ahora, si nosotros nos vamos al Código Procesal Civil, vemos que cuando se dice que se va a conceder una medida cautelar, esta se concede inaudita altera parte, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no se va a oír a la parte demandada. Se concede la medida sin escuchar la parte demandada. Entonces, claro, muchos dicen, no, que esto es una afectación al derecho de contradicción, etc. Y vamos a ver que en realidad no hay tal cosa. Pero antes de ver eso, tenemos que recordar un poquito
qué es el derecho de acción, qué es el derecho a contradicción. Mi colega, antes que de mi exposición, comentó que no se debe hablar pues de la caducidad de la acción, sino de la pretensión. Sí, pues hay grandes diferencias entre la pretensión y la acción, ¿no? El derecho de acción y el derecho de contradicción son derechos constitucionales y son derechos inherentes a todos los sujetos, ¿no? Todos tienen derecho a acudir al Estado en busca de tutela jurisdiccional, ¿no? Ahora, las características de ambos derechos de acción y de contradicción son los que ven ahí. Primero, se trata de derechos públicos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es que al final yo demando valga la redundancia, al demandado, y el demandado contesta y reconviene si se quiere contra el demandante, porque dice que es público. Bueno, pues porque no es que yo formule mi derecho de acción, o ejerza mi derecho de acción ante el demandado, o que el demandado ejerza su derecho de contradicción ante el demandante. El derecho de acción y de contradicción se dirige hacia el Estado. Es el Estado el que va a otorgarme la tutela que yo estoy pidiendo, ¿no? El que tiene que satisfacer mi derecho es el Estado, no la parte demandada. Yo demandante, dirijo mi pretensión contra el demandado, pero mi derecho de acción lo dirijo hacia el Estado, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que ambos derechos, el de la acción y el de contradicción, son derechos, tienen como característica que son derechos públicos. También son subjetivos, y son subjetivos porque todo sujeto de derecho tiene, valga la redundancia, derecho de acción y derecho a la contradicción. Incluso el concebido, ¿no? O sea, a pesar de que, claro, no ha nacido, ¿no? El que no puede, digamos, ejercer, o no tiene aptitud de ejercer ese derecho, lo tiene. Y más bien ya vendrá el representante, etcétera, el que saldrá a defenderlo, ¿no? Pero es subjetivo porque está presente en todos los sujetos de derecho. Es abstracto, los derechos son abstractos porque no se requiere de un derecho sustancial que lo sustente o que lo impulse. Ahí recordemos, y seguramente lo habló también mi colega, de la legitimidad para obrar. Uno no tiene que demostrar que tiene el derecho, ¿no? O sea, no tiene que demostrar que se ha violado un derecho, basta que lo alegue, ¿no? Entonces, es abstracto porque, repito, no se requiere de la existencia propia del derecho, sino que basta que se alegue, ¿no? El Estado tiene que darle la posibilidad tanto al demandante como al demandado de apersonarse, de solicitar, de ejercer sus derechos frente, otra vez, al Estado, ¿no? E incluso el demandado también, cuando es notificado, se le tiene que dar la posibilidad de él acercarse al proceso y, si quiere responder, ¿no? Digamos, contestar la demanda negándola, puede contestarla reconviniendo, o incluso puede decidir ni siquiera personarse al proceso, pero se le tiene que haber dado la oportunidad, ¿no? Por eso es abstracto. Y es autónomo porque tienen requisitos y teorías, digamos, que las explican, tienen una naturaleza jurídica específica, etc. Entonces, por esas razones, también tienen como característica que son derechos autónomos. Habiendo dicho todo esto, ustedes dirán, ¿ya y qué tiene que ver eso? Bueno, entonces podríamos decir que se afecta o no se afecta el derecho a la contradicción cuando se decide en el artículo, voy a pasar al siguiente, cuando se decide en el artículo 637 del Código Procesal Civil que la solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada. ¿Se afecta o no se afecta? En realidad, no es que se está restringiendo o se está violando el derecho a la contradicción de la parte demandada. Lo que simplemente se está haciendo es postergar.
¿Por qué postergar? Porque claro, una vez de que se ejecuta la medida cautelar, se pone a conocimiento del demandado y el demandado ahí va a poder decir, oye, no hay verosimilitud, no hay peligro en la demora, etcétera, ¿no? O sea, recién ahí lo va a hacer. Y ojo, recuerden que esto se ha modificado porque no es que cuando te conceden la medida cautelar el demandado apela, sino que va a poder oponerse una vez que es notificado con la medida cautelar concedida. ¿Y qué es lo que justifica que se otorgue una medida cautelar inaudita altera parte? Son dos cosas las que justifican esto: la urgencia y la prevención. ¿Por qué la urgencia? Porque si es que no te otorgan la medida cautelar de manera urgente, o sea, inmediatamente después de que tú lo solicitas, puede pasar de que al final la sentencia ya no se puede ejecutar, ¿no? ¿Por qué? Justamente por el peligro en la demora. Tanto demora el proceso que al final, de repente, 5 años después, ya el inmueble dejó de existir, de repente el menor respecto al cual tú pedías la tenencia ya es mayor de edad, ¿no? Porque claro, los procesos duran de 3 a 5 años. Incluso en el caso de inmuebles, porque el demandado se deshizo de todos los bienes, ¿no? Entonces hay urgencia. Si yo espero a mi sentencia, pueden pasar 1000 cosas con este derecho que yo estoy reclamando en el proceso. Y la segunda razón es la prevención, justamente, y también eso está más, digamos, pensado en las acciones que puede cometer el demandado, se refiere justamente a eso, ¿no? O sea, el demandado, cuando es notificado, o si fuera notificado con la solicitud cautelar, ¿qué va a hacer? Oye, me están pidiendo un embargo para retenerme mis cuentas porque el demandante me va a iniciar este proceso, ¿no? de pago. Mejor me deshago de todo, ¿no? Mejor le doy todo a mis hijos y ya no hay, ¿qué importa que me demande? Pues total, ya no va a haber, o sea, no me va a poder embargar nada ni nada. Entonces, claro, la finalidad justamente de no otorgarse la posibilidad, o mejor dicho, de concederse la medida cautelar sin escuchar al demandado es esa, ¿no? Evitar los actos maliciosos de parte del demandado. De ahí decíamos, y ya bueno, ya vimos el artículo 637 del Código Procesal Civil, habla no solamente de que la medida cautelar se concede sin conocimiento de la parte afectada, sino que también hace referencia a que una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición, ¿no? Entonces, lo que yo les había comentado, recién, una vez que ya se ha ejecutado la medida cautelar, la parte ejecutada, digamos, puede formular oposición. Y ahí, interesante es que se dice contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, ¿no? Entonces uno se pregunta, oye, pero ¿eso qué significa? ¿Notificación? ¿Significa qué cosa, no? Y sobre esto sí les comento, nos ha sucedido que nos han ejecutado una medida cautelar en forma de embargo, perdón, de embargo en forma de retención, y el banco nos informa, ¿no? Oye, por si acaso tu cuenta está retenida porque se ha ejecutado esa medida cautelar, pero no nos dan más información, solamente nos dicen que estamos cumpliendo un mandato del juez, pero no sabemos qué es lo que se solicitó en la solicitud cautelar, no sabemos si es que realmente el demandante cumplió con los requisitos para la concesión de la medida cautelar, no sabemos el juez qué ha pensado o qué ha analizado para concederla, y nos hemos apersonado al proceso diciendo, oye, he tomado conocimiento de este tema, notifícame con la solicitud cautelar y con la resolución cautelar para poder oponerme. Y algún juez me ha dicho, no, si tú mismo estás diciendo que ya tomaste conocimiento del asunto. Entonces ahí es obviamente esta posición afecta al derecho de defensa porque ¿cómo voy a poder yo defenderme si no tengo conocimiento otra vez de los alcances de la solicitud cautelar y menos de la resolución que concede la misma, ¿no? Entonces cuando la norma hace referencia a que se cuenta desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, se entiende que es cuando ha sido correctamente notificado luego de que se ha ejecutado la medida cautelar. Ahora, ¿cuáles son las características de la cautela? El artículo 612 del Código Procesal Civil dice
que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable. ¿Ya? Yo, conforme voy a desarrollar las características que ven en la diapositiva, voy a sustentar por qué es que considero, al igual que Monroy Palacios, que no se trata, no hay aquí un prejuzgamiento. Primer requisito, que también no está en este artículo 612, pero sí está en otro artículo, pero lo toman de una manera distinta. A ver, después les hago referencia al artículo. ¿Por qué es autónoma? Si ya les he comentado de que la medida cautelar es un instrumento del proceso y que requiere pues de la existencia de un proceso, etcétera, ustedes dirán, ¿cómo vamos a alegar la autonomía? ¿Por dónde? ¿No? Pero en realidad no se habla de autonomía como de, digamos, procesalmente hablando, ¿no? Sino se refiere, perdón un momentito, sino que se refiere a la finalidad en este caso, el procedimiento cautelar. La finalidad del procedimiento cautelar es distinto a la finalidad del proceso. Dije que la finalidad del proceso es solucionar un conflicto de intereses y absolver una incertidumbre jurídica, mientras que la finalidad del procedimiento cautelar, ¿cuál es? Asegurar la eficacia de la sentencia que se dicta en el proceso. Entonces, por eso, por la finalidad, es que se dice que la autonomía es una característica de la cautelar, ¿no? ¿Por qué se dice que la característica de la jurisdiccionalidad? Porque al final el Estado decíamos que es el que otorga la tutela jurisdiccional, ¿correcto? Entonces, una de las cosas dentro de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva está el que se puedan ejecutar, ¿no?, las decisiones que emita, en este caso, el Poder Judicial. Entonces, las medidas cautelares se otorgan justamente en ejercicio de la función jurisdiccional. Claro, y ustedes dirán, oye, pero también yo sé que la SUNAT otorga medidas cautelares, etcétera. Bueno, efectivamente es así, pero esta facultad que tienen las autoridades administrativas de emitir resoluciones cautelares tiene un sustento político y no jurídico, pero en principio es, otra vez, se considera que es jurisdiccional porque es una prolongación del poder deber que tiene el Estado de otorgar, ¿qué? Tutela jurisdiccional, ¿sí? Y como es, otra vez, a través de la concesión, pues obviamente de las medidas cautelares que van a permitir que la sentencia que se dicte en el proceso pueda sea eficaz. Y también, por ejemplo, los árbitros también pueden conceder medidas cautelares, pero con relación a eso sabemos perfectamente que como no tienen el poder de coerción, pues van a tener necesariamente que acudir al Poder Judicial para lograr ejecutar su medida si es que la parte afectada con ella no quiere cumplirla voluntariamente. Se dice también que es instrumental porque, repetía, es instrumento, ¿no?, del proceso, ¿no? Otra vez garantiza la eficacia de la sentencia que se emita en el proceso y por eso es instrumental, instrumento del proceso. ¿Ya? Y justamente no se puede decir que hay prejuzgamiento porque cuando el juez otorga la medida cautelar, no es que tenga certeza, no tiene certeza del derecho, porque si tuviera certeza del derecho no se habla de medida cautelar, simplemente se habla de sentencia y ejecución, ¿no? Entonces, prejuzgamiento que implica entre comillas, un adelanto de opinión. Y no, porque justamente como el juez cuando da la medida cautelar no tiene certeza, puede pasar que en el camino diga, oye, pucha, no, en verdad yo le denegué la medida cautelar, pero no, sí, el demandante sí tenía un derecho y al final lo declara. Entonces, el hecho que no se conceda la medida cautelar en principio no significa que luego no se vaya a reconocer el derecho del demandante, o viceversa. El hecho que se conceda la medida cautelar inicialmente no significa que la sentencia necesariamente va a salir a favor del demandante, ¿no? O sea, justamente porque no hay certeza al momento en que se otorga la medida cautelar. ¿Por qué se dice que es provisional? Porque no es definitiva, ¿no? No tiene autoridad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque puede pasar que
las circunstancias cambien. De pronto yo pido mi medida cautelar y me la deniegan, pero luego algo cambió, de pronto el demandado empezó a deshacerse de los bienes y ahí presento una nueva solicitud y le digo al juez, oye, mira lo que está pasando, hay un cambio de circunstancias, entonces el juez tendrá que volver a analizar y concederme, de ser el caso, la medida cautelar, ¿no? Entonces no hay autoridad de cosa juzgada. De ahí contingencia. ¿Por qué contingencia? Porque cuando el juez otorga la medida cautelar, tiene que saber de que va a afectar al demandado. Claro, si me retienen mis bienes, si van a anotar la demanda en la partida de mi inmueble y todo, van a afectar al demandado. Entonces, sí hay una contingencia y por eso tiene que tratar de dar, cuando otorgue las medidas cautelares, la que menos afecte al demandado, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque, como otra vez, cuando otorga la medida cautelar no tiene certeza, puede pasar que al final conceda la medida, pero al final no le dé la razón al demandante. Entonces, sí hay una contingencia que debe de prever al momento de otorgar la medida, ¿no? Y variabilidad porque, como sabemos, se puede modificar la demanda, se puede revocar incluso. Por ejemplo, no sé, pues yo pido interpongo una demanda por el pago de rentas, pero obviamente en el camino se siguen generando las rentas, se sigue generando la renta, me reservo el derecho a ampliar, a ampliar la cuantía, ¿no? Y claro, mi medida cautelar era por 100, pero a los 5 años que duró el proceso se incrementó en 500, entonces puedo solicitar la ampliación, ¿no? La modificación de la medida cautelar, ¿no? Entonces a eso se refiere la variabilidad, porque también ahí hay una alteración de las circunstancias. Bueno, entonces, ahora, ¿qué se requiere para conceder una medida cautelar? ¿Cuáles son los presupuestos de una medida cautelar? O, perdón, del pedido, ¿no? Del pedido cautelar. Como hemos dicho, la finalidad de la medida cautelar es garantizar la eficacia de la sentencia. Entonces, se van a afectar, ¿no?, los derechos del demandado, porque, repito, le voy a embargar los bienes, voy a anotar la demanda en la partida de su inmueble, entonces se va a afectar. Entonces, el juez no simplemente puede decir, ya, me interpuso la demanda, le doy la medida cautelar. No, no, no. Tiene que verificar que se cumplan ciertos requisitos mínimos, porque otra vez, voy a afectar al demandado. Entonces, tengo que exigirle algo al demandante para poder otorgar una medida cautelar que afecte estos derechos, o digamos que modifique, varíe, afecte la situación jurídica del demandado, ¿no? Entonces, por eso es que el primer requisito o presupuesto sin el cual no se puede otorgar una medida cautelar es la verosimilitud del derecho. Y la verosimilitud del derecho es una apariencia de derecho, ¿no? Una apariencia. ¿Por qué? A ver, cuando uno interpone la demanda, claro, el juez simplemente ve, ya está la demanda, ve las pruebas, incluso van a haber pruebas que se van a actuar en el camino, pero hay un primer momento, ¿no? Recibe la demanda y no tiene mayor conocimiento de la litis. Y hay un último momento que viene a ser la sentencia, donde el juez ya vio no solamente la demanda, vio la contestación, actuó las pruebas, tiene todos los elementos y que le han causado certeza y ya va a dictar su sentencia, ¿no? Entonces, normalmente, la medida cautelar se solicita, digamos, en el medio donde el juez no tiene ninguna certeza. O sea, solamente lo único que puede verificar para conceder la medida cautelar es que haya una probabilidad, o como dice la diapositiva, una apariencia de razonabilidad y una probabilidad de que la pretensión va a ser amparada, ¿no? Entonces, hay un sustento, o sea, el demandante en su demanda se advierte un sustento jurídico, ¿no?, que hace que el tema sea discutible, que sea razonable, que eventualmente va a ampararse su demanda. Es un humo, ¿no? Es un humo el que se solicita. No se pide certeza porque si no, repito, pediríamos ya la sentencia. O sea, si pide certeza, hay sentencia, ya no necesitas la medida cautelar, ¿no? Otra vez, la medida cautelar solamente busca una probabilidad razonable de que se va a amparar la demanda, ¿no? Si es que no se cumple con esto, así demuestre de que todo el peligro en la demora, no se puede conceder la medida cautelar.
Y además también ahí hay que tener en cuenta de que muchas personas solicitan medidas cautelares y abusan, ¿no? Abusan de ellas y lo usan como para, digamos, presionar a la parte demandada, ¿no? O sea, imaginemos en general cualquier embargo, ¿no? O sea, afecta al demandado, entonces dice, ya le trabé el embargo y ahora sí se va a sentar a la mesa a negociar, ¿no? O sea, muchas personas utilizan eso, por lo que es importante que el juez verifique que sí existe una probabilidad de que se ampare la demanda y que no sea utilizado como un medio simplemente de presión. Luego está como presupuesto el peligro en la demora. El peligro en la demora, ¿qué significa? Que es que la demora del proceso va a generar un perjuicio. Y otra vez, los procesos, bueno fuera que se cumpliera con los plazos establecidos en el Código Procesal Civil. No se cumplen. Y como no se cumplen, son larguísimos los procesos, y todo este tiempo pueden pasar miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿no?, que se destruye el bien, el demandado vende todos sus bienes y ya no tiene con qué responder por la deuda, no sé, pues la cosecha se echa a perder, en fin. Entonces pueden pasar muchas cosas y justamente el peligro de la demora dice, oye, si yo espero a la decisión final, se me va a generar un daño. Y ojo que uno tiene que acreditar, pues, o sea, cuando solicita su demanda, tiene que acreditar que, o señalar cuál va a ser ese daño. Y ese daño puede ser parcial o puede ser un daño total o irreparable. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, en un proceso de desalojo, ¿no? Interpongo mi demanda y mientras dura el proceso, que debería durar pues, menos de un año, se demora 3, y en el ínterin el demandado está molesto pues, porque lo vamos a sacar del inmueble y decide sacar todo lo que hay en el inmueble, el parquet, el inodoro, el lavatorio, o sea, decide sacar todo. Yo lo he visto, yo he visto que han sacado todo. Entonces, claro, se genera un daño, ¿no? Porque se ha podido plantear de pronto una medida cautelar por la cual se le ordene no hacer nada que afecte el bien, por ejemplo. Sí. Y al final genera un perjuicio, ¿no?, a la parte demandante, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, ha disminuido el valor del inmueble. Entonces, en ese caso, hay un daño, digamos, se le dice daño parcial. Y también se habla de un daño total o irreparable, y eso normalmente es cuando se tratan de, digamos, de demandas que buscan la protección de derechos no patrimoniales. Cuando, por ejemplo, se me va a salir una publicación de un artículo que va a afectar mi derecho a la reputación, entonces yo pido como medida cautelar, oye, si yo espero a que tú sentencies, esto va a salir publicado y me va a dañar mi reputación, ¿no? Otórgame la medida cautelar. Y obviamente, si es que no me dan la medida cautelar, el daño va a ser irreparable porque sale la publicación y me afecta la reputación, ¿no? Pero lo cierto es de que existe un solo peligro, y es que la demora del proceso, ¿no?, de la emisión de la sentencia final y en general, me va a causar daños. Luego está el requisito de la adecuación. Entonces, yo había comentado que muchas personas utilizan las medidas cautelares como un medio de presión, ¿no? Por ejemplo, los embargos en forma de retención, donde ustedes sabrán de que cuando uno solicita una medida de embargo en forma de retención, normalmente dice, ¿no? Señor juez, que se trae embargo en forma de retención sobre todas las cuentas que tenga el demandado en tales bancos, ¿no? Y hace la lista de bancos, de cajas, de todas las financieras que se le ocurren. Entonces, si el demandado tiene cuentas en todas esas entidades financieras, lo que va a suceder es que se va a embargar en cada una de esas cuentas. Entonces, al final, si yo, demandante, quería asegurar $20,000, le van a embargar al demandado 20,000. Entonces, al final van a acumularse como $200,000, por decir algo, cuando lo que se quería simplemente asegurar eran $20,000, ¿no? Entonces, claro,
lo que dice muchos abogados, y yo he visto, le dicen, no, 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 a ver, trae embargo y ahí lo fuerzas a que se siente, ¿no? A la mesa. Entonces, claro, cuando uno dice adecuación, se tiene que hacer referencia tanto a la congruencia como a la proporcionalidad. Congruencia se refiere, pero primero voy a la proporcionalidad, y es justamente al tema cuantitativo, ¿no? Que sea proporcional dependiendo de, justamente, si yo pido 20, o sea, pide un embargo por 20. No pidas un embargo por 20 en todos los bancos porque al final vas a afectar gravemente al demandado, ¿no? Y ahí también les comento, ¿no? Una única vez he visto de que el juez ha dicho, oye, ya he visto que 3 bancos han retenido, entonces para evitar la afectación de los derechos del demandado, deja de sin efecto las medidas cautelares respecto de los demás bancos. O sea, eso sí, es la única vez, y lo he visto este año recién, donde ha sucedido eso. Pero eso no es lo usual. Lo usual es de que todos los bancos retienen y consignan el importe del Banco de la Nación y al final pues el demandado se ve afectado, ¿no? Gravemente. Eso es con relación a la proporcionalidad. O por ejemplo, otro ejemplo de proporcionalidad, yo quiero cobrar $20.000, entonces pido un embargo, debería pedir un embargo de 20.000 más los intereses que calculo que se van a generar por los 5 años de proceso. Pero no voy a pedir pues un embargo por 1 millón, ¿no? O sea, tiene que ser una medida cautelar proporcional. Y la congruencia se refiere a que tiene que ver, o sea, qué es lo que yo estoy buscando en el proceso y cómo aseguro la eficacia de la sentencia del proceso con la medida cautelar. Por ejemplo, si es que yo estoy demandando la nulidad de una compraventa, una medida cautelar adecuada, congruente, sería la anotación de la demanda en la partida registral. No sería congruente que en una pretensión de nulidad de compraventa pida el embargo de las cuentas, ¿no? O sea, tiene que haber congruencia entre lo que el proceso judicial, digamos, y aquello que se solicita como medida cautelar, que es lo que se está garantizando, ¿no? Eso es con relación a la adecuación. Y acá también importante, lo que dice Giovanni Priori, es que a diferencia de la verosimilitud y el peligro en la demora, que lo tiene que uno presentar, acreditar, etc. En el caso de la adecuación, uno puede solicitar una medida cautelar X y el juez puede señalar otra medida distinta, ¿no? O sea, puede adecuar la medida según le parezca mejor para asegurar el cumplimiento y la eficacia de la sentencia futura. Voy a tratar de hacerlo un poquito, me queda solamente una diapositiva para terminar. La caución. A ver, el Código Procesal Civil habla de contracautela. ¿Está bien decir eso? No. ¿Por qué? La cautela, ¿qué significa? La cautela busca, otra vez, asegurar el cumplimiento de la sentencia que se emita en el proceso. La contracautela, obviamente, no busca nada, no tiene nada que ver con la eficacia de la sentencia del proceso. Entonces, está mal dicho contracautela. Lo correcto es caución. Entonces, claro, ¿cuál es la finalidad de la caución? ¿No? Como bien dice la diapositiva, es asegurar al afectado con la medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. Entonces, claro, el demandante solicita su medida cautelar, el juez le otorga la medida cautelar, bacán, y al final se dicta sentencia y sale infundada la demanda. Entonces, ¿qué pasó? Se afectó al demandado con la medida cautelar. Le retuvieron todo el dinero de las cuentas bancarias. Y el demandado no pudo cumplir con sus obligaciones. Al final le resolvieron contratos porque justamente como estuvo retenida su plata, no cumplió con sus obligaciones dinerarias, con sus trabajadores. Se le generó un daño increíble. Entonces, justamente la caución tiene por finalidad asegurar o, digamos, resarcir los daños que se le causó esta indebida medida cautelar, ¿no? Y ahí sí tenemos un artículo del Código Procesal Civil que dice que en el mismo proceso el demandado puede solicitar el resarcimiento, en el mismo proceso.
¿no? Ahora, la caución puede ser de dos tipos, puede ser real y puede ser personal. Yo, por ejemplo, en toda son 20 años que soy abogada, he visto una sola vez en las que hemos solicitado hemos ofrecido como caución una de naturaleza real, donde hemos dicho, mira, tengo este inmueble que está libre de cargas, de gravámenes, esto lo otorgo como garantía. El juez le costó, tuvimos que ir a hablar, explicarle que sí se podía, y al final sí ordenó la anotación de la medida, perdón, de la caución en la partida del inmueble, ¿no? Pero digamos, no es algo que se use mucho, lo cual me parece de verdad extraño. Y la otra caución es la de naturaleza personal, que es una caución juratoria, que no es otra cosa que una promesa. Oye, te prometo que si es que te causo daño, te voy a pagar. La verdad es que de repente si es un monto pequeño el que se cuestiona, sí vale la pena, pero para otros muchos casos, la caución juratoria, personalmente hablando, considero que no debería estar, ¿no? O en todo caso, como digo, limitándose a los importes, porque una promesa no garantiza pues un resarcimiento real, ¿no? Entonces, bueno, ya me he excedido un poco de mi tiempo, pero quedo a las preguntas que pudieran tener con relación al procedimiento cautelar. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia de esta noche. Y sí, efectivamente hay unas cuantas preguntas por parte de nuestros asistentes. La primera es de parte de Israel, quien dice, doctora, para presentar una medida cautelar en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿por qué motivo es necesario esperar hasta la admisión de la demanda, teniendo en consideración que este proceso judicial resulta ser de suma celeridad, ya que el demandado podría realizar diversas medidas lícitas o ilícitas a fin de evitar el resultado del proceso? A ver, en la prescripción adquisitiva, primero que ahora ya se tramita en la vía notarial, ¿no? O sea, sí está previsto para tramitarse como por la vía notarial. Ahora, si se va en la vía judicial, normalmente sí te solicitan la admisión de la demanda, lo cual para mí de verdad no entiendo por qué creen de que por el solo hecho de admitirse la demanda ya hay cierta verosimilitud. La verdad no lo entiendo. Yo creo que no solo por el hecho de admitirse hay verosimilitud, sino que el juez sí tiene el deber de revisar toda la documentación y verificar, obviamente sin obtener certeza, pero verificar que existe esta posibilidad de que se vaya a declarar fundada la demanda. Ahora, si es que no se logró la prescripción vía notarial y se ha ido al judicial es porque alguien saltó, ¿no? O sea, porque alguien dijo no. Entonces, digamos, sí hay una posibilidad de que alguien defienda diciendo no hay una posesión pacífica o no se cumplen con determinados requisitos, con lo cual sí, pues por lo menos yo sí creo que así se debería exigir la admisión de la demanda, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctora. Una siguiente pregunta de parte de Gustavo, quien dice, frente a una deuda bancaria, el banco debe presentar la demanda y luego la medida cautelar de embargo a las cuentas bancarias. Mira, normalmente, y eso sí yo lo digo también como recomendación, cuando se trata de obligaciones de dar suma de dinero y, por ejemplo, tenemos títulos ejecutivos, así, yo sí sugiero que primero se trabe la medida cautelar, porque lamentablemente el demandado va a hacer todo lo posible por deshacerse de sus bienes y si es que esperamos a que se presente la demanda, ¿qué va a hacer el demandado? O sea, normalmente lo que va a hacer es sacar todo el dinero que tiene en sus cuentas y pasar todos los bienes a nombre de terceros. Y claro, después se podrán iniciar procesos de ineficacia o lo que sea, pero lo cierto es de que va a ser más complicado la recuperación, ¿no? Entonces, yo sí sugiero en procesos de obligación de dar suma de dinero, repito, sobre la base de títulos ejecutivos, sobre todo, ahí la medida cautelar tiene que presentarse, la solicitud tiene que presentarse de manera previa a la demanda. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctora. Bueno, una siguiente pregunta es, ¿puedo, ante una medida cautelar, proponer una demanda contencioso administrativa? Contra una medida cautelar, lo único que cabe es una oposición.
Ahora, si la pregunta es si dentro de un proceso contencioso administrativo puedo solicitar una medida cautelar, sí se puede, ¿ya? El tema es que normalmente en los procesos contenciosos administrativos que se impugna una decisión, ¿no? Una decisión administrativa, con lo cual la medida cautelar idónea para estos tipos de procesos contenciosos serían las de innovar y de no innovar, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctora. Una siguiente pregunta es de parte de Cristian, quien dice: buenas noches, agradezco la disertación. Formulo las siguientes preguntas. ¿Existen estudios o libros para profundizar más en este tema? ¿Y existe algún medio por el cual podamos transmitirle preguntas académicas? Gracias. Si desean, no lo he puesto en mi presentación, pero de repente, Isabel, tú les puedes proporcionar mi correo o si desean lo pongo en el chat, no hay ningún problema, yo encantada de atender cualquier pregunta. El libro que yo creo que es básico, que tiene que estar al costado de su cama, es La teoría cautelar de Juan José Monroy Palacios. En verdad es súper. Bueno, ese es el que recomendaría y de todas maneras podría ver otras opciones que las puedo compartir con Isabel para que a su vez la comparta con ustedes. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y una siguiente pregunta de parte de Piero, quien dice: doctora, en los procesos de civiles es posible solicitar hasta dos medidas cautelares. Ejemplo, asignación anticipada y retención. ¿Es posible ello en los procesos civiles comunes? Mira, por ejemplo, yo normalmente cuando viene un acreedor y me dice, oye, el deudor me dé un montón de plata, obviamente lo que hacemos es hacer una búsqueda en registros públicos, en registro vehicular, inmobiliario, etcétera, y vemos, ¿no? Por ejemplo, ay, así, tiene un departamento que vale $30.000, pero te debe 200, ya, ok, entonces podemos pedir una medida cautelar en forma de retención sobre las cuentas hasta por determinado monto, sobre el inmueble hasta por los 20.000 que valen, ¿no? De pronto sí se pueden pedir varias medidas cautelares, pero repito, teniendo en cuenta este presupuesto de la adecuación, ¿no? O sea, no se trata de perjudicar al demandado, no se trata de ejercer presión, sino se trata de asegurar que luego yo pueda haber satisfecho mi derecho. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y bueno, otra pregunta de parte de Freddy, quien dice: ¿qué pasa si el juez niega en un primer momento la petición de medidas cautelares y luego en el proceso se advierte que el demandado enajena bienes o realiza actos que permiten deducir que pretende perjudicar al actor para no pagarle? ¿Puede el actor solicitar nuevamente medidas cautelares? Bueno, es que depende, ¿no? Porque de repente cuando tú solicitaste la medida cautelar y te la denegaron, no solamente te la denegaron porque no acreditaste el peligro en la demora, sino de repente te la denegaron porque no cumpliste con la verosimilitud del derecho. Entonces, claro, si es que sí cumpliste con la verosimilitud y te dijeron, oye, pero no has acreditado el peligro, y de ahí de pronto se evidencia que el demandado se está deshaciendo de sus bienes, ahí claramente hay un cambio de circunstancias y no veo ningún inconveniente porque solicites nuevamente tú cautelar, obviamente señalando de que hay un cambio de circunstancias y demostrándolo adecuadamente. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Una siguiente pregunta es de parte de Gustavo, quien dice: ¿los municipios o la SUNAT imponen multas? Si no pago, ellos traban embargo sobre mis cuentas. ¿Qué acción debo realizar para suspender el embargo? A ver, se supone de que para que la SUNAT ya te trabe embargos, corríjame, porque si mal no recuerdo, ya estamos en un procedimiento de ejecución coactiva. Si ya te traban embargos, lo único que suspende el procedimiento de ejecución coactiva es una medida cautelar, ¿no? O sea, pero ¿en el marco de qué? A ver, déjame pensar porque creo que ahí hay un proceso especial, ahorita no recuerdo, pero hay un proceso especial, ay, se me ha ido el nombre, que justamente se presenta cuando se dice que no se han cumplido con ciertos requisitos en el procedimiento de ejecución coactiva y la sola presentación de la demanda suspende el procedimiento de ejecución coactiva.
Pero, por ejemplo, si es que la SUNAT te traba un embargo, se entiende que previamente ha habido un procedimiento administrativo. Entonces, la idea es de que, imaginemos, la SUNAT te notifica, ¿no? Formulas tu reclamo, la SUNAT emite su resolución de intendencia, apelas, se emite la resolución del Tribunal Fiscal, y contra la resolución del Tribunal Fiscal tendrías que iniciar tu proceso contencioso administrativo. Y dentro de ese proceso contencioso administrativo tendrías que solicitar una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la RTF. Entonces, así es como tú podrías evitar que te traben embargos. Ahora, si ya te trabaron los embargos, repito, es porque entiendo que no has iniciado el proceso de contencioso administrativo y, claro, no has tenido esta medida cautelar. Con lo cual, ahí pasamos a la segunda parte, que es la que no recuerdo bien el proceso, pero solo hay una manera de suspender el proceso de ejecución coactiva, que es a través de este proceso. Se me ha ido el nombre, pero lo encuentro en un ratito. De revisión, proceso de revisión me parece que se llama. Muchas gracias, estimada doctora. Bueno, esas han sido las preguntas propuestas por nuestros participantes. En esta noche, agradecerle de parte del equipo BeLawyer por acompañarnos y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y también que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias y gracias a todos por su paciencia y también que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora.